Entonces, esto es algo como muy lindo. Tal vez estábamos hablando con unos antropólogos y decíamos que la única cocina que tal vez no ha sido influenciada es de las tribus no contactadas en la Amazonía, hablando de Latinoamérica, por supuesto, y que puedes decir que todavía siguen manteniendo su cocina como hace miles de años. Y el resto, pues bueno, hemos tenido esta influencia, llegar de otras culturas, esta fusión que nos hace hablar de un mestizaje. Y para mí una de las expresiones culturales más lindas que tiene la cocina ecuatoriana es la que se desarrolla alrededor de una tradición, que es la que se lleva a cabo el 2 de noviembre, por el Día de Todos los Muertos. Hablando un poquito de historia, previo a empezar a cocinar, esta historia nace hace igual miles de años en los Andes ecuatorianos, donde no había como una civilización grande que muchos pensaban que era el reino de Quito, sino en realidad pequeños grupos muy bien consolidados que se llamaban cacicazgos. Entonces, en estos cacicazgos había una costumbre de tomar las mazorcas del maíz negro, que es este que ustedes ven acá, el maíz que nos acompaña milenariamente en nuestra cocina, y con estas se molían en unas piedras de moler y se obtenía la harina. A esta le llamaban la harina del maíz negro, ¿no? Llana. Llana significa maíz, perdón, negro. Y Sara significa maíz, entonces era la llana Sara. Con esto se hacía una elaboración súper rudimentaria, ¿no? Según algunos historiadores, algunos antropólogos, lo que se solía hacer era sacrificar llamas, camellos andinos, y con la sangre de la llama y la harina del maíz morado se hacía una colada. A esta colada se le ponía el nombre de llana ab, que era como la colada de las almas, la colada negra para las almas. Y con esto se celebraba el tema del encuentro de estos dos mundos, el mundo de los seres vivos y el mundo de los quienes ya partieron, quienes se adelantaron en esta cosmovisión antigua. Luego las cosas fueron cambiando un poco con la llegada de los incas. Se calcula que más o menos los incas estuvieron aquí en los territorios durante 50 años, previo a la llegada de los españoles, y que entonces cuando ellos llegan acá, traen también un simbolismo que es la guagua de pan, que son unas figuritas de pan que se suelen acompañar con la colada morada. Y así empieza pues una historia gastronómica que se fue afincando con la llegada de nuevos ingredientes, con la consolidación de viejas costumbres, de tradiciones, y llegamos a lo que ahora entendemos nosotros en Ecuador como la colada morada, que además es súper diversa, teniendo en cuenta que nuestra cultura, digamos, del país es pluricultural y multiétnica. Es decir, cada grupo humano tiene una interacción especial con su entorno y a través de eso desarrolla sus expresiones gastronómicas, sus expresiones culturales. Con la colada morada es súper interesante porque ustedes pueden viajar por el país y en cada pueblo, en cada rincón, en cada familia van a encontrar pequeñas variantes adaptadas a los productos locales. Habrá lugares donde se usa, por ejemplo, guayaba, otros lugares que he visto donde en lugar de usar la harina del maíz morado, se usa la del camote morado, y cuando se hace el camote morado, entonces va a tener otra combinación en color, en texturas, en sabor, pero en sí la esencia va a seguir siendo la misma. El festejo, la celebración de este encuentro entre el recuerdo que tienen los seres vivos para con las personas, sus familiares, amigos que se adelantaron en este viaje. Entonces, bueno, esa era un poquito la parte de la introducción. Me gustaría saber, la Sofi nos está ayudando en la parte de coordinar el tema de cámaras, sonidos, también va a ver si es que hay preguntas o intervenciones de ustedes. Me gustaría saber de dónde son, para ver un poco también temas de connotación o cosas parecidas que podamos tener entre diferentes culturas en toda América Latina y en todo el mundo alrededor de el tema de la celebración de los días, del Día de Difuntos, y sobre todo de esto que es el mestizaje gastronómico, que para mí, como les decía, no existen gastronomías que no hayan sido influenciadas por algún tipo de mestizaje. Entonces eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar, alguna duda, alguna aclaración.
Chefcito, yo tengo una pregunta. Yana significaba negro y Sara maíz. Ajá, Sara, Ya, ¿y cómo, perdón, ¿y cómo se llamaba la colada que hacían, la colada negra, la primera? ¿Yana qué? Yana Api. Yana Api Api. de coladas, ajá. Sí, Ya, gracias. la colada negra. Muy bien, con gusto, Dominica. Bueno, vamos a pasar un poco a qué es lo que hicimos. Esta es una elaboración que generalmente dura 3 días. En la esencia de la cocina, esto es una chicha, es un fermento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, se tiene que hacer una olla grande que se llama la olla de aromas. Esta olla de aromas se basa principalmente en hierbas. Entonces, de estas hierbas hay algunas que son locales, que son propias de acá, otras que fueron introducidas. A mí, tal vez una de las más emblemáticas es esta, que es la flor del ataco. A esta tiene otros nombres, ¿no? En el sur del país le llaman sangorache, también le dicen cerote, o la otra palabra por la que es más conocida es amaranto. Esta es la flor del amaranto negro. Entonces aquí hay una cosa curiosa, si ustedes cogen la flor del amaranto y le golpean con su mano así despacito, van a empezar a salir unas semillitas negras que son apenas miniaturas, ¿no? Son muy, muy, muy pequeñitas. Y este es el que se conoce con el nombre del amaranto negro. Ahora, el nombre científico del amaranto negro es Amaranthus quitensis. Y es porque fue catalogado dentro de esta zona de Quito, de la zona andina. Y por eso tiene ese nombre. Entonces, esta también le va a dar al agua en la que vamos a cocinar las hierbas un color un poco rojito, ¿no? Un poco morado. En el sur del Ecuador hay algunas infusiones que se hacen con esta hierba también. La horchata, por ejemplo, en Loja, esta con otras 30 hierbas. O si no, ya si ustedes van a la ciudad de Cuenca van a encontrar las yaguanas o algunas otras cosas más. Tenemos otra hierba que es también nativa. Esta se llama arrayán. Cuando ustedes cogen el arrayán y le aplastan un poquito a la hoja, va a tener un gusto anisado, como si fuera un clavo de olor o una pimienta dulce. Entonces, esta es otra de las hierbas. Y después vamos a hablar de 3 hierbas introducidas. La una es el cedrón. Ustedes saben, el cedrón se conoce en todo el mundo, vino con la llegada de los españoles. Esta, la hierba luisa, también conocida como lemongrass, y la hoja de la naranja. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone a hervir agua y con esta agua se van a poner 3 de estas hierbas. 2 no, porque si es que les ponemos a hervir, se hace la colada amarga. Entonces ponemos la flor del ataco, ponemos la hierba luisa y ponemos el cedrón. Y esto tenemos que dejar que hierva por lo menos unas 2 horas para que se concentren bien los sabores, ¿no? Los olores. Y además se ponen especias. Entonces dentro de estas especias vamos a tener muchas amazónicas. Y este también es una cosa interesante porque cuando uno hace la colada morada vienen hierbas, especias y frutas de todo el país. Entonces este a mí me encanta. Este, si ustedes le pueden ver ahí, es como un sombrerito. Este se conoce con el nombre de ispingo. En la mitología de los pueblos amazónicos, por ejemplo, de los pueblos shuar, dicen que son los sombreros que utilizan los duendes para cubrirse de las lluvias. Y entonces se pone a hervir el ispingo, también se ponen clavos de olor, pimientas dulces y canela en tallo. Se pone a hervir todo esto por unas 2 horas, como les decía, y ahí luego se ponen las hierbas amargas, que son el arrayán y la hoja de naranja. Y una vez que se pone eso en la olla, se tapa, y así nosotros tenemos ya la primera de las ollas, que es la olla de los olores. Entonces, yo lo que hice fue ayer, puse ya a hacer la olla, la tengo aquí, ustedes la pueden ver. Pueden ver un poquito, es como un agua aromática, muy, muy, muy aromática, tiene el olor de la canela, del ispingo, del clavo de olor, de la pimienta dulce, pero también sobresalen los temas florales y herbales, por ejemplo, la flor del ataco o la hierba luisa, el cedrón y todos estos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y lo primero que es importante hacer, cuando yo tengo esta agua, voy a disolver la harina de maíz negro. Es importante, muy importante, que el agua esté fría, porque si el agua no está fría,
lo que me va a pasar es que se va a hacer grumos. Entonces, tomo más o menos 1 litro de agua, que es lo que vamos a hacer ahora. Y a este le vamos a poner la harina del maíz. Y se mueve. Ahora, lo que va a pasar con esto es que tengo dos opciones. La una, que es la que voy a hacer hoy, que es ponerla ya a cocinar. O la otra es dejar que esta harina, que esta agua, se fermente, produzca un fermento. Lo interesante de hacer el fermento es que además va a tener un gusto más a chicha, ¿no? A esa fermentación que tenemos en los Andes y que tenemos, yo creo que en toda América Latina, ¿no? Voy a poner un poco más de harina para que le dé cuerpo a la colada morada, que no sea muy aguada. Entonces disolvemos. Mi abuela, por ejemplo, este es un secreto de familia, lo que hacía era el día, 2 días antes de preparar la colada, disolvía ya la harina y le dejaba en un lugar oscuro y no caliente para que pueda fermentarse. Y sabía que ya la harina estaba fermentada cuando en la superficie había como una pequeña natita y ustedes olían, ya tenía un olor de fermento. Entonces, bueno, esto se tiene que poner a hervir. Ya le voy a poner a hervir aquí, en esta olla que la tenía previamente caliente. Y la ventaja de tener el agua de olores, digamos, así como lista, es que si la colada se me va espesando demasiado, yo lo que puedo hacer es ir agregando el agua, también recojo así de una vez toda la harina para no tener desperdicios. La temperatura de cocción siempre va a ser a fuego medio alto, hasta que empiece a cocinarse la harina, ¿no? Que la harina ya deje de tener el gusto de maíz crudo. ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, solo hay dos opciones. ¿Vamos bien o no están entendiendo nada? Vamos bien. Muchas gracias. Gracias, chef. Con gusto. Entonces, vamos a disolver y como les decía, tenemos que dejar que esto hierva. Hasta tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer los almíbares. Los almíbares se hacen con las frutas. Y tenemos principalmente 3 frutas. La 1, la 2 y la 3. Aquí está. Se me perdió una. Tenemos 3 frutas, la 1 y la 2 iba a decir. Entonces tenemos 3 frutas. La primera, piña. Piña común y silvestre, piña pelada y cortada en cubitos. Otra de las cosas que es como un buen truco, si es que ustedes van a hacer la colada morada, la cáscara de la piña se la puede poner en el agua de hierbas para que tenga también otro aroma. Y así no desperdiciamos la cáscara. Saben que en la cocina no debe haber desperdicios. Después de eso, tenemos unas fresas. La piña nativa, ¿no es cierto? Es de aquí, de esta zona de América Latina. Tenemos otra fruta que es el babaco. El babaco es una fruta muy especial también de toda América del Sur. Se da desde Chile hasta la parte sur de Venezuela. Y ustedes van a encontrar una familia bien grande de estas frutas, que tienen nombres como chihualcanes, toronches, chamburos, se me va algún otro, pero bueno, todas estas frutas son papayuelos, son como unas papayitas chiquititas y por eso toman ese nombre de papayuelos. Y lo que generalmente se suele hacer es pelarles, cortarles en cubitos y después se ponen a hacer almíbares. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner el babaco en una olla y poner la piña en otra. No hace falta poner agua porque las frutas, ustedes saben, tienen ya como una concentración de líquidos y de azúcares. Déjenme mover esto. No hay que olvidarse de batir, de mezclar de cuando en cuando la colada, ¿no? Para que no se vaya a sentar. Recuerden que es un almidón, el almidón del maíz. Entonces va a tender a espesarse y se puede pegar en el fondo de la olla. Y la otra cosa que tienen que hacer cuando ya empiece a hervir
es espumar, sacar la espuma que sale encima, porque generalmente las espumas suelen ser impurezas. Bueno, entonces volviendo a los almíbares, subo el fuego y vamos a poner panela molida. Se puede poner muchas cosas, se podría endulzar con azúcar blanca, con azúcar morena, en este caso la panela que a mí me gusta más, pero también se podría poner algún tema como fructosa o se podría poner stevia, se pueden hacer de muchas formas. Yo estoy poniendo panela molida, pero también dentro de la panela molida están unos trocitos de panela para que puedan disolverse mientras están cocinando. Esto siempre va a ser un poquito a gusto, ¿no? Como ahora estamos un poco apurados por el tiempo, no quiero que se aburran. Voy a poner un poquito del agua de hierbas, solo para que no se vayan a quemar las frutas en la parte de abajo. Si no, ustedes le dejan a fuego bajo, y a fuego bajo van a soltar bien los líquidos y se van a hacer los almíbares tranquilamente. Miren aquí, ya empezó a espesar la harina de maíz. Ya empieza a tener este color del maíz, que es el que le da el nombre de colada morada. Ustedes saben, ¿no? La gastronomía, la cocina, a veces se va adaptando también a gustos y a nuevos tiempos. Hay algunas personas en nuestro país que no les gusta hacer la colada morada con maíz, que para mí es fundamental hacerlo con maíz, y a veces lo hacen con maicena, con la fécula del maíz para poder espesar. También está bien hacerlo, ¿no? Chef, si tengo una pregunta, digamos, o sea, he sabido que esta harina, la de maíz morado, como que en muchas partes que la venden en realidad no es 100% harina de maíz morado, sino que la mezclan con otras cosas. ¿Dónde se puede conseguir una harina de maíz morado pura? Esa es muy buena pregunta y ahí vamos a pasar a un tema que para mí es súper importante en la gastronomía, en la cocina, que es la ética, ¿no? La ética te dice que uno tiene que ser honesto y decir las cosas como son. Y tú tienes mucha razón en el tema en que el maíz morado no es muy abundante. Digamos que generalmente es escaso. Y cuando la gente demanda mucha harina de maíz, lo ideal sería que se siembre más maíz y que los campesinos integren también a estas dinámicas económicas, sociales y culturales. Porque la comida es todo eso, ¿no? La comida es todo un bagaje que moviliza una sociedad en varias ramas. Sin embargo, no lo hacen y lo que hacen es moler la harina del maíz y le ponen colorantes. Y eso sí me parece como atentatorio a todo, ¿no? A la costumbre, a la tradición, a la honestidad, al ser ético y todo lo demás. Entonces, para mí lo mejor que tú puedes hacer siempre va a ser conocer a los proveedores, ¿no? Por conocer a quién te da tus alimentos. Por ejemplo, yo lo que hago es, yo vivo en Tumbaco, que es un valle que está aquí cerca de Quito, y lo que suelo hacer es ir donde unos vecinos del Ilaló, donde una señora que cultiva el maíz morado. Entonces le pido con anticipación la harina. Ella para esa época ya cosechó, ya dejó que el maíz se seque, ya lo tiene así en grano. Ella misma muele en sus piedras y nos entrega las fundas de maíz. Para mí eso es lo mejor. ¡Wow! ¡Qué excelente! Sí, la otra cosa que podrías hacer, así como consejo, es ir a los mercados. Por ejemplo, si tú te vas al mercado de Iñequito, al mercado de Santa Clara, conversa con las personas que lo venden. Y generalmente cuando tú haces una buena relación con la gente que te provee los alimentos, vas a tener esa facilidad de tener siempre alimentos como buenos, ¿no? Como realmente lo que son. De una, gracias, Chefcito. Mucho gusto. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Cuánto más o menos es el porcentaje de líquido y la harina para que tengamos esa contextura perfecta de la colada? O sea, porque no puede ser ni muy líquido y tampoco puede ser ni muy pesado. Excelente pregunta y muchas gracias por hacerla. Generalmente uno puede estandarizar las recetas y eso es lo que se debería hacer, ¿no? Cuando tú haces un estándar te va a decir que por cada litro de agua vas a poner 125 gramos de harina de maíz.
Y ese es como el estándar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la intuición juega mucho también en esta parte de la cocina, ¿no? Que no es la repostería, que no es la panadería, que son como fórmulas exactas que uno tiene que aplicar. Y esta intuición se va en base a los almidones que puede tener el maíz, porque no siempre los almidones van a estar iguales y no todos los maíces van a expresar de la misma forma. Entonces, mi consejo sería, utiliza 1 litro de agua, 125 gramos de harina de maíz, y luego puedes ir agregando líquido, si es que te quedó muy espeso, o disolviendo un poco más de harina para poderlo nivelar, ¿no? Para tener el estándar de esa textura que tú mencionas, que es la textura perfecta que se debería tener. Listo, gracias. Tengo otra preguntita. ¿Qué opinas acerca de incorporar ovos en la colada morada? ¿Poner qué, perdón? Incorporar ovos. Esa, Oh, súper. También le llaman ciruelos, ¿no? Sí. Es acá en la Oh, costa. súper. Entonces, Pues yo opino que eso depende mucho de la cultura y de la tradición de cada quien, ¿no? O sea, imagínense, yo tengo clases de cocina ecuatoriana, tanto tradicional como de innovación acá en la universidad. Y para mí la cocina ecuatoriana hubo un momento en que dejó de ser, primero nacional, como una nación entera, después regional, cocina de costa, sierra, Amazonía o Galápagos. Después pasó a ser un poco hasta local, ¿no? La cocina de Quito, la cocina de Ibarra, la cocina de Guayaquil, la cocina de Esmeraldas, la cocina de Tena. Y ahora es como una cocina muy familiar debido a toda esta movilidad y cómo la gente se ha ido incorporando de distintas formas, las familias se han ido constituyendo de distintas formas. Entonces, para mí lo más importante de la gente es que la gente siga sus tradiciones, siga su cultura, siga lo que se enseñó de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus abuelos a sus padres a esta generación y que puedan transmitirla luego a sus hijos. Entonces, digamos que, por ejemplo, si en tu familia tus abuelos ponían ovo en la colada morada, me parece lo mejor del mundo que uno lo siga haciendo. Y dependiendo de los territorios, ¿no? Les decía al inicio, por ejemplo, hay gente que no pone maíz morado, sino pone camote, y hace con el camote la colada morada, me parece súper interesante. Y eso, así que la comida es cultura. ya, gracias. Chévere. Bueno, entonces, yo tengo ya la harina cocinada, el aroma dejó de ser de harina cruda, ya tiene el olor de la harina cocinada. Y vamos a empezar a poner los jugos. Vamos a poner primero el jugo de la naranjilla. Aquí dejé una naranjillita, por si alguien no la conocía. En Colombia le llaman lulo. Aquí se llama naranjilla porque alguien encontró alguna vez una similitud entre las naranjas y las naranjillas. Dijo, parece una naranja pequeña. Y entonces, ustedes saben que esta forma española de terminar las cosas en quilla o illo terminó haciendo que nosotros le conozcamos como naranjilla. Simplemente se licúa y se empieza a poner el jugo de la naranjilla en la colada. Como esto tiene acidez, ya hubo un cambio en el color, dejó de ser ese morado oscuro y pasó a ser como un tono un poco rojizo. Entonces pongo el jugo de la naranjilla. Después del jugo de la naranjilla voy a poner el jugo de la mora. La mora sí vino desde España, de hecho muchas personas le conocen con el nombre de mora de Castilla, porque vino de esta zona de España. Y entonces vamos a poner el jugo de la mora. Igual, lo que hicimos fue licuar las moras, cernir, porque tienen un montón de semillitas. Y ahí entra otro tema que para mí es lindísimo de tratar, que es el tema del ambiente, ¿no? Como el ambiente es importante también dentro de nuestros espacios y nuestras decisiones gastronómicas. Galápagos, por ejemplo, ustedes saben, Galápagos, Reserva Natural de la Humanidad, el Patrimonio Natural de la Humanidad, tiene muchos problemas con la introducción de especies que vienen desde el continente, porque afectan la flora, la fauna y todo lo demás. Una de las especies que más ha afectado el continente, las islas que llegó desde el continente, es la mora. Entonces, el Ministerio del Ambiente de Ecuador estaba discutiendo, perdón, si se va a permitir la entrada de mora en temporada de colada morada a las islas. Imagínense esa decisión tan importante. Y yo creo que no hace falta como arriesgar, ¿no?, un patrimonio natural, y uno puede adaptarse a los productos que tiene localmente.
Entonces, bueno, ahí entre esas discusiones creo que llegaron a una que es muy acertada, que es restringir la entrada de moras y permitir la entrada de pulpas. Entonces, así se solucionó un poco mediando. La gente que quería hacer la colada morada como se debe, con todos los ingredientes, pero también con el cuidado un poco del medio ambiente. Entonces eso. Y ahora voy a poner otra fruta, que esta fruta sí es local, se llama mortiño, y tiene también ese mismo nombre por la similitud que tiene en el color con la mora. Y el mortiño se da en cambio en las zonas andinas, se da en los páramos, y es un fruto no de siembra, sino de recolección. Entonces, bueno, también es como bien interesante cómo se fusionan ahí estos ingredientes, ¿no es cierto? La naranjilla local, que pues llevó ese nombre, sobre todo de origen amazónica, el mortiño que viene de los Andes, y las moras que fueron traídas desde España, la mora de Castilla. Entonces, bueno, puse ya los jugos y vamos a subir de nuevo el fuego. Una vez más va a hervir y una vez más voy a tener que espumar. ¿Por qué razón? Porque cada vez que nosotros agregamos algo, seguimos introduciendo elementos y de pronto hay impurezas o en la mora o en el mortiño, o bueno, a pesar de que lo hayamos lavado y cuidado como muy bien. Voy a agregar un poquito más del agua, porque veo que está tendiendo a ser un poquito espesa, está muy buena la harina esta vez. Hay productos de temporada aquí, ¿no? Que no se encuentran siempre. Entonces hay cosas que guardamos desde el 2 de noviembre para poder estar con ustedes en la clase del día de hoy. Listo, tenemos ya los almíbares, si ustedes se pueden dar cuenta ahí, la piña ya soltó todo su jugo, hirvió, tengo ahí un líquido, el babaco también, están listos. Entonces les voy a dejar simplemente ahí que estén listos para cuando la colada haya hervido. Dentro de las, no sé, tradiciones estas que se van haciendo, por ejemplo, en Quito hay hace algunos años los concursos de la mejor colada morada o la mejor guagua de pan. Personalmente, yo no soy amigo de los concursos porque me parece súper subjetivo el decir esta colada es mejor que la otra. A mí me gustan más los encuentros, ¿no? Es decir, vamos a hacer un festival de coladas moradas y va a haber 10 coladas moradas o 100 coladas moradas y alguien puede ir probando en envases pequeñitos y va a probar de diferentes formas de esta tradición y esta cultura. Y en este año nos invitaron a un encuentro de coladas moradas en una escuela, en un pueblito que es cerca de acá, que se llama Cuembo. Y fue como muy lindo ir y ver cómo cada grado había hecho su colada morada, pero también dentro de esos mismos grados había habido conflictos, porque había personas que decían, no, la colada morada debe tener esto, otra persona otro ingrediente y cosas como esas. Entonces, es muy lindo cómo la cocina puede llevar a entender que nosotros somos parte de una sociedad pluricultural, ¿no? Que tenemos que respetar esas diferencias. Ya va a empezar a hervir. Y una vez que empiece a hervir, como les decía, es importante nuevamente espumar. Empieza a concentrarse el espuma en el centro. Yo la voy a ir retirando. Además, porque si no la retiro, también lo que va a pasar es que se va a regar. Va a crecer como cuando uno pone a hervir leche. Y que justo el rato que se da la vuelta, la leche se regó. Entonces aquí estoy retirando ya la espuma. Voy a bajar un poquito el fuego. Y miren cómo, no sé si se puede ver bien el color. Sí, ya se puede ver bien el color. Tenemos ya un color súper morado. Entre rojo y morado. Los hombres somos súper elementales para describir los colores. Sabemos los 12 colores que nos enseñaron en el kinder, de nuestra primera caja de pinturas. Las mujeres, en cambio, tienen una habilidad impresionante para describir colores. Sofi, ¿qué color dirías que tiene esta hora?
Y la Sofi me va a auxiliar. Borgoña. Ya ven, la Sofi dice Medio que es vino, como dice que. medio vino o Borgoña. Para mí esos no son colores. Es como rojo, morado, verde, azul, amarillo. Muy bien. Entonces ya tengo la colada. Ya tiene la textura que quiero. Ya se cocinó la harina. Ya se incorporaron las frutas. El aroma es delicioso. Me recuerda a la casa de mi abuela. Y voy a empezar a poner las frutas. Entonces, el momento que pongo las frutas, también estoy endulzando ya. Muy bien. Puse ya la piña. Ahora voy a poner el babaco. No hay desperdicios. Vamos a dejar que esto también dé un hervor para que se incorporen bien los sabores. Haya como un intercambio interesante entre las frutas y la colada. Los almidones empiezan a secar y nos crean estas como telitas alrededor de la olla. La cocina moderna ahora le llama papeles. Voy a hacer un papel de colada morada. Se pone, por ejemplo, eso es una buena idea. Cojo una lámina de Exopac, le extiendo y le meto al horno y seguramente después voy a tener un papel de colada morada. Si es que alguien quiere hacer cocina de vanguardia. Genial. Le voy a pasar nuevamente a fuego alto. Como las almíbares estaban calientes, si ustedes ven, empezó nuevamente a hervir enseguida. Igual, si ustedes pueden ver, si se ve en la pantalla, empieza nuevamente a salir espuma. Importantísimo, importantísimo espumar. Para obtener una colada de mejor textura, de mejor sabor, bien homogénea en los colores. Y el único truquito es sacar la espuma mientras va hirviendo. Para mí, personalmente, la época de colada morada es de mis épocas gastronómicas favoritas en el país. Me encanta la colada morada. Me encanta hacer con mi familia, con mis hijas, con la familia política también. Nos reunimos, hacemos pan en el horno de barro. Así recuerdo también a mis abuelos. Les cuento a mis hijas sobre sus abuelos y estas tradiciones. Pero también me gusta esperar. No me gusta tomar colada morada en abril. Creo que también responde a una temporalidad y esa temporalidad es por algo especial. Me parece sacar de contexto cuando se hacen otras épocas. Y no es que no la disfruten, ¿no? Siempre me gusta la colada morada, pero creo que hay que entender esos contextos culturales. Bueno, en este momento hay dos cosas que uno tiene que hacer. Ya hirvió, ya espumé, ya se incorporaron todos los sabores, las frutas están ahí. Y en este momento necesito ver qué tal está el punto del dulce. Entonces, una cucharadita de prueba, y a mí me gusta poner aquí en este boquito que tengo en la mano. Y el dulce está súper bien. Entonces, en este momento, cuando ya se rectificó el dulce, lo que van a hacer es poner las frutillas y cuando se ponen las frutillas se apagan. Las frutillas no deben cocinarse porque se terminan deshaciendo casi. Si queremos que se mantengan lo más enteras posibles, les vamos a poner ahí y le damos una última espumada. Y ahora vamos ya a la fase de servir. Solo déjenme meter un poquito el mesón. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es limpiar y después de esto vamos a servir. Hola, Domi, no te preocupes, bienvenida a la clase. Puedes saludar también. Sí, hola, chicos, no sé.
No te preocupes. Ok. Entonces, tengo ya la colada. Y ahora lo que voy a hacer con la colada es buscar un vasito, un recipiente, algo para poder servirla. Y hasta que encontremos eso, vamos a resolver dudas y preguntas que tengan. Observaciones también. Si es que alguien ha hecho, cuéntenme qué diferencia hay entre la colada que ustedes han hecho o la que han comido y las demás. ¿No? Luis, estás tratando de decir algo. Buenos días. Hola, Luis. Chef Esteban Tapia, qué gusto saludarle. Primeramente quiero felicitarle, ¿no? Por algo tan maravilloso de lo que usted se encuentra haciendo en este momento. Qué gusto. Gracias. Un gusto saludarte. Mi pregunta es, mire, si bien es cierto, para mí también esta fecha, ¿no? Una de las fechas más importantes para mí esta cuestión es noviembre, donde se elabora la colada morada. Y dicho de paso, es una de mis bebidas favoritas, ¿no? Es algo con mucha tradición, con mucho empeño, con mucho cariño, porque se lo elabora artesanalmente. Nuestros abuelitos, nuestros padres, pues lo han elaborado de antaño y es una época maravillosa. Entonces me llenó de alegría, pues, escucharle a usted también que esa es su época, su mejor época del año, ¿no? Eso. Ahora, Chef, tengo una pregunta. Si bien es cierto, he probado muchas coladas moradas en distintos sitios, cada una con su preparación característica, ¿no? Pero hay una cuestión, por ejemplo, es en base a la acidez de algunas coladas. ¿A qué se debe este proceso, esta cuestión, ¿no? De la acidez de cada una de las preparaciones? Y en el caso de que, por ejemplo, una colada esté ácida, ¿cómo se podría trabajar eso como para mantenerle un estándar no tan ácido y que de pronto, no sé, para algunas personas se logre consumirla de la mejor manera? Ok, muchas gracias, Luis, por la pregunta y es súper interesante porque yo creo que ahí lo que uno tiene que hacer es analizar un poco los procesos y los ingredientes. Entonces, si es que tú tienes a través de los ingredientes un tema de acidez, podría ser que, por ejemplo, las frutas ácidas como la naranjilla, les pusiste mucho, o si no, la piña pudo haber no estado dulce, sino más bien tendiendo hacia el ácido, y eso te puede dar como grados de acidez. A veces la mora también tiene tintes de acidez. El mortiño no, más bien tiende a ser astringente, como el vino, digamos, como un cabernet, que tiene esa capacidad de astringencia que te seca un poquito la boca. Así que la acidez no va a venir del mortiño. Tendrías que revisar un poco esas cosas. Para mí es interesante también que quienes estamos cocinando probemos un poco lo que cocinamos, pero también lo que vamos a poner. Es decir, si yo el rato que pelo y pico la piña, pruebo la piña y ya le siento ácida, tal vez lo que podría hacer es hacer un almíbar con más azúcar para que baje la acidez de la piña. Y la otra ya responde un poco a los procesos. Y en este caso, como les decía al inicio, la colada morada en sí para nosotros es una chicha. ¿Por qué es una chicha? Porque tiene líquido, porque tiene el maíz, porque tiene el almidón, porque tiene los azúcares y hace un proceso de fermentación. Y generalmente las fermentaciones también tienden a ser un poco ácidas. Entonces, digamos que esta chicha que yo la tomo hoy va a ser como súper fresca y la puedes tomar sin ningún problema. Pero si yo la dejo en un fondito de barro y la dejo hasta mañana, mañana ya va a tener un gusto un poco ácido y ese fermento un poco más fuerte. Entonces, eso en general, por ejemplo, si tú te vas a una comunidad indígena en Imbabura, yo me voy, no sé, de Cotacachi hacia arriba y me voy a tomar una colada morada, esa colada morada va a tender a ser súper ácida, sobre todo por el proceso de fermentación. Y eso también responde a procesos culturales, más allá de ser un defecto, puede ser una característica. Y eso es una de las cosas interesantes también de la cocina, entender el entorno cultural y social. Ok, chef, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, bueno, creo que estamos, Sofi, no sé. Nos hemos tomado bien.
40 minutos. Merci, chef. Thank you very much. It was really, really nice. Gracias, Marcin, qué bueno. Really, sí, me encantó la próxima vez que va a Ecuador de probar esta receta. Te esperamos con los ingredientes listos para que también lo prepares con nosotros. Sí, sí. Muchísimas gracias, chef, por esta charla y por tu receta y por las historias. Qué buena. Gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto formar parte de esta alianza y estar todos más cerca. Gracias, chef. Bueno, que pasen bien. Hasta luego. Buen día. Muy amable, gracias.